El libro de Hechos, capítulo 5, versículos del 30 al 42, mis hermanos. Hoy estamos con el estudio número 27 y el estudio se llama La obra es de Dios. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgaste en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Convinieron con él y llamando a los apóstoles de Jesús, a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bien, mis hermanos, pues hoy vamos a continuar conociendo más de la iglesia primitiva. Hoy vamos a seguir hablando más acerca de esos puntos importantes de cómo fue fortalecida la iglesia primitiva, cómo fue levantada la iglesia primitiva, cómo fue perseguida también la iglesia primitiva, pero hoy Dios nos va a mostrar si la obra que hemos iniciado está respaldada por Él o únicamente es una obra humana. Hoy también Dios nos va a mostrar a cada uno de nosotros si la obra que predicamos, que hablamos y que vivimos es una obra respaldada por Dios o únicamente es una obra respaldada por nosotros mismos, una obra respaldada humanamente. Lo vamos a ir viendo conforme vayamos a este estudio. En este estudio vamos a ver puntos que nos van a afirmar los pasos que hemos dado, pero también veremos aquellos puntos que son obra del esfuerzo humano, pero sin ningún apoyo de Dios. Ningún apoyo de Dios. Y yo pregunto, es importante esta pregunta, ¿crees que la obra de la que eres parte es obra de Dios o es la obra del esfuerzo humano? Es importante todo esto porque no nada más vamos a entender que en la obra que estoy es de parte de Dios o es de parte del hombre humano, del hombre o del ser humano. También es importante que yo sepa si aparte de que estoy en una obra que es de parte de Dios, saber si yo soy parte de esa obra. Y nos vamos a ir paso a paso, versículos por versículos. Es importante que vayamos entendiendo cada versículo para poder ir confirmando si la obra
que nosotros vivimos y que predicamos es de parte de Dios, y es la obra de Dios. Y en el versículo 30, donde iniciamos, dice así de esta manera: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Si ustedes se dan cuenta, los apóstoles lo primero que hablaron fue la culpabilidad de aquellos que fueron responsables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un punto que nosotros también debemos de aprender cuando prediquemos el Evangelio, que la gente reconozca su culpabilidad en cuestión del pecado y por qué Cristo, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que haber muerto. Muchas veces nosotros les hablamos de que ven a Cristo, acércate a Cristo, mira, Jesucristo puede cambiar tu vida, Jesucristo puede reunir a tu familia, y les hablamos de cosas superficiales. Incluso, mira, si te acercas a Cristo, puedes dejar de drogarte, si te acercas a Jesucristo, puedes dejar de tomar, y buscamos cosas superficiales, pero nunca o muy pocas veces confrontamos a la gente con su pecado, el cual por causa de ese pecado somos culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que los apóstoles iniciaron hablando desde el principio, de que los judíos habían sido responsables de que nuestro Señor Jesucristo había muerto. Les hablaban de la culpabilidad física o literal, y nosotros necesitamos hablarle a la gente de la culpabilidad espiritual en la que estamos. Por causa de nuestro pecado, nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir aquí porque no había quien pudiera pagar para darnos la libertad de la cual nosotros ahora ya tenemos o gozamos. Así que estamos hablando de esos dos tipos de culpabilidad, pero aquí los apóstoles lo que ellos querían confrontar al Sanedrín, al concilio, era de que ellos, en lugar de estar culpando a los apóstoles de hablar de Cristo, que vieran que ellos habían sido los responsables o los culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya hablamos en el estudio pasado acerca de la segunda persecución hacia los cristianos, hacia los del camino, hacia los discípulos del Nazareno, hacia todos aquellos que hablaban de que solo a través de Cristo había salvación y vida eterna. También vimos en el estudio pasado una afirmación que a cualquier enemigo de Dios lo debería de hacer temblar. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando un enemigo de la fe, un enemigo de la palabra de Dios escucha esto, debería de sentir cierto temor, porque dicen, bueno, a esto no los vamos a hacer callar de ninguna manera. Entonces es importante que nosotros también aprendamos a responder, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que no tengamos temor de predicar el Evangelio, que no tengamos temor de obedecer a Dios, porque es parte de la obra de Dios. Recuerden que el estudio se llama La obra es de Dios. No es una pregunta, sino es una afirmación. Y cuando nosotros decimos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, estamos mostrando que la obra es de Dios. Porque nosotros no nos dejamos amedrentar por la gente que está en contra de nosotros. Mas, sin embargo, no fue la única o no es la única oración que confronta o que confrontó también a los miembros del Sanedrín, sino hay algo que también los hizo o los confrontó mucho, y fue que los apóstoles continuaron hablando sin temor alguno y les dijeron que eran culpables. Cuando ellos, los apóstoles, dicen es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y les dicen, pero ustedes son culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, entonces ya ahí viene una división total, el ser humano y la obra de Dios. El ser humano va a querer callar la obra de Dios,
El verdadero Hijo de Dios, el que camina según la obra de Dios, va a seguir defendiendo la obra de Dios, aun si es necesario hacer culpables a los demás. Y ellos, los apóstoles, les estaban dando a entender: ustedes son culpables de la muerte del hombre que el Dios de nuestros padres levantó. ¿Por qué los apóstoles afirman una palabra de el Dios de nuestros padres que él levantó? Porque recuerden que el Sanedrín, el concilio, los fariseos, los judíos defendían mucho de que Dios era su padre. Entonces, aquí los apóstoles les están diciendo: bueno, el Dios de nuestros padres, el Dios del que ustedes dicen, en el que creen, pues ese mismo Dios fue el que levantó aquel que ustedes colgaron en el madero, aquel que ustedes crucificaron, aquel que ustedes mataron. O sea, los apóstoles, ellos lo que querían era que entendieran que Dios había levantado a Jesucristo y que ellos habían sido culpables de la muerte de aquel que levantó Dios. Así que, mis hermanos, recordemos también que no nada más los apóstoles habían dicho eso, sino también nuestro Señor Jesucristo les dijo: ustedes están escudriñando las Escrituras, ustedes buscan en las Escrituras la vida eterna y no se dan cuenta que las Escrituras hablan de mí. Ustedes buscan la vida eterna, yo vengo y les digo que yo soy el camino para la vida eterna, y ustedes lo que quieren es matarme. O sea, nuestro Señor Jesucristo también los culpó de la muerte de la cual le querían dar a él, y los apóstoles confirman que ellos fueron los culpables al rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante que lo entendamos, mis hermanos, para ir entendiendo también por qué decimos que la obra que nosotros predicamos y compartimos y enseñamos y vivimos, que es lo más importante, es la obra de Dios. Por eso es que la respuesta de estos apóstoles era culpables. Y cuando estos culpables lo entendían, era para que ellos dijeran: perdónanos, Señor. Mas, sin embargo, a nuestro Señor Jesucristo, en lugar de decirle perdón, ellos le dijeron: demonio tienes. Demonio tienes, ¿quién te ha dicho que nosotros te queremos matar? No habían entendido que nuestro Señor Jesucristo era Dios y que entendía los pensamientos, o conocía más bien los pensamientos de cada uno de ellos. Así que vemos a nuestro Señor Jesucristo confrontando a los judíos, a los fariseos y a los apóstoles, confrontando al Sanedrín, al concilio, diciéndoles: Dios levantó al Mesías, ustedes no lo recibieron y además son culpables de la muerte de él, porque ustedes fueron los que orquestaron para que al final él fuera crucificado o colgado en el madero, como si fuera un maldito, como si fuera un delincuente. Pero ya en el siguiente versículo, les digo que vamos a ir viendo versículo por versículo, los mismos apóstoles, después de enseñarles la culpabilidad de ellos, ahora les muestran lo que Dios hizo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 31 dice: ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, al que levantó Dios para profeta y para salvador del mundo, dice así: a Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Este punto, mis hermanos, tiene muchísimas cosas importantes. Como número uno, está confirmando que nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, Dios lo exaltó con su diestra. No sé si ustedes recuerden, ya una vez lo enseñé, pero lo voy a volver a repetir. ¿Qué significa ser exaltado o ser recibido con la diestra? Mucha gente dice: no, es que está sentado a la derecha del Padre.
Sí, es una manera de entender que Dios está confirmando que su Hijo es el Salvador y que su Hijo es parte del reino celestial. Pero viéndolo terrenalmente, recordemos que cuando el rey levantaba su diestra o mostraba su diestra, estaba permitiendo que la persona que llegaba pudiera hablar, pudiera entrar, pudiera hablar o platicar con el rey de una manera de hacer las peticiones o los ruegos o las aceptaciones o llevar regalos. No sé si recuerden la historia de la reina Esther. La reina Esther tenía que interceder por el pueblo judío, pero sabía que si ella entraba podía ser muerta por órdenes del rey de que nadie podía interrumpir al rey. Mas, sin embargo, la reina Esther dice, si para esta hora he llegado, que así sea, si he de morir, moriré, y si he de vivir, viviré. Y entonces la reina Esther entra y todos se quedan callados, todos guardan silencio, porque estaban esperando a que el rey decidiera si moría o la recibía. Y dice la palabra de Dios que el rey extendió la diestra en señal de que ella podía entrar. Entonces, aquí ya entendemos este versículo que dice, a este Dios ha exaltado con su diestra, o sea, le ha dado una autorización, le ha dado una libertad, le ha dado un poder a su hijo para que él pudiera ser levantado o exaltado por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, los apóstoles están enseñando que Jesucristo nuestro Señor está respaldado por Dios porque extendió su diestra, lo exaltó a lo sumo y le dio la potestad de ser Salvador, príncipe y poder perdonar pecados y llevarlos al arrepentimiento al pueblo de Israel. Y aquí podría haber una duda, ¿y por qué el pueblo de Israel y no todos los gentiles? Aquí la respuesta sería, número uno, porque los apóstoles están hablando al concilio, al Sanedrín, y el concilio y el Sanedrín estaba conformado por únicamente judíos o israelitas. Entonces los apóstoles tenían que mostrar que nuestro Señor Jesucristo tenía la potestad de ser príncipe, salvador, llevarlos al arrepentimiento y el poder para perdonar pecados. Primero los hace culpables, los confrontan y los hacen culpables y después les dan la opción o les dan el camino para la salvación y el perdón de pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. A este que ustedes mataron, a este que ustedes colgaron, a este Dios lo ha exaltado con la diestra, con su diestra, para que pueda salvarlos, no importando que sean culpables, no importando que ustedes lo asesinaron o por medio de ustedes fue asesinado, ahora Dios lo levanta, ¿sí? Y lo exalta para que sea el Salvador de ustedes. Entonces ya de esta manera podemos entender cuáles eran las palabras que Dios había puesto en los apóstoles. No eran palabras de sabiduría humana, pero sí eran palabras confrontativas, palabras que hacían temer a los que verdaderamente son hijos de Dios o los que están siendo llamados para el arrepentimiento, como en el caso de Gamaliel. Y todavía para confirmar un poco más, en el versículo 32 vemos que todo esto lo confirman cuando ellos dicen de esta manera, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha sido dado a los que le obedecen. Esto, mis hermanos, si nosotros seguimos el estudio o seguimos la lectura, nos damos cuenta que
ellos no nada más estaban hablando por hablar, ellos no nada más estaban confrontando ni diciendo que había salvación, sino que ellos estaban afirmando algo que no debe de pasar desapercibido por nosotros. Cuando nosotros predicamos algo, debemos de tener esa seguridad también de que hay alguien que nos respalda. Y ese alguien es Dios. ¿Y cómo podemos saber que hay alguien que nos respalda y que es Dios que nos respalda? Lo podemos saber a través de la Biblia, a través de las Escrituras. Ellos fueron testigos presenciales. Nosotros no somos testigos presenciales, pero también tenemos una manera de respaldar para poder decir que esta obra es de Dios. ¿Y cuál es el respaldo que nos va a dar? ¿O quién es el que nos va a respaldar? Es Dios a través de la Biblia. Esto es importante y por eso es que ellos se respaldan de esta manera. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Los apóstoles declararon que eran testigos porque recordemos que muchos estuvieron o conocieron también desde la concepción virginal, que se fue como número uno, confirmando de acuerdo a las profecías, y después ellos también fueron parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Desde que Él fue levantado, desde que Él aparece en los escritos de los evangelios, encontramos que hubo testigos de los milagros, testigos presenciales del bautismo, testigos presenciales de que se oyó una voz donde dijo, este es mi hijo amado, testigos presenciales de que él sanó, levantó muertos, alimentó a miles, testigos presenciales de que todo lo que él iba diciendo se iba cumpliendo conforme a las Escrituras. Ellos podían afirmar con toda seguridad, hemos sido testigos incluso de la venida del Espíritu Santo, el cual nos ha dado el poder para seguir adelante. Ellos tenían esa seguridad en sus manos para poder seguir predicando a Jesucristo nuestro Señor. Por eso les decía yo desde el principio que había dos oraciones muy importantes. La primera es: nosotros vamos a seguir hablando de Dios porque es necesario o menester primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la segunda es: ustedes son culpables de la muerte del Mesías, aquel que Dios levantó, porque nosotros somos testigos de cómo ustedes lo acusaron falsamente, de cómo ustedes lo crucificaron, de cómo ustedes lo colgaron en el madero, lo sepultaron, pero también somos testigos de su resurrección, de su ascensión y de que el Espíritu Santo ha sido derramado en aquellos que le obedecen. ¿Sí? Si ustedes se van dando cuenta, la iglesia primitiva a través de estos versículos y estos capítulos vamos viendo cómo se consolida. ¿Qué es consolidar? Que se va haciendo cada vez más fuerte, se va afirmando. Cada paso que daban los apóstoles, cada paso que daban los seguidores de Cristo, iba afirmando que la obra era de Dios. Y eso es importante para nosotros, mis hermanos, que nosotros cada vez que hablemos con toda seguridad que la obra es de Dios. ¿Y qué es lo que sucedió con ellos, con los del Sanedrín, del concilio, con los fariseos? Todos se arrepintieron. No, mis hermanos, no pasó eso. Dice en el 33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. En lugar de que se arrepintieran, en lugar de que reconocieran que eran culpables, en lugar de que vieran que sí, verdaderamente estos hombres venían de parte de Dios, no, ellos se enojaron. Cualquier semejanza es mera coincidencia, mis hermanos. En lugar de que se caigan rendidos, se enojan con nosotros.
Entre más les hablamos de la verdad, entre más confirmamos la seguridad de que esta obra es de Dios, más se enfurecen con nosotros. Y dice que aquí que ellos se enfurecieron y que querían matarles. Aquí, mis hermanos, este punto es muy importante porque nosotros de esta manera podemos ver quiénes son verdaderamente hijos de Dios y quiénes no. Los que, no, los que se dicen hijos de Dios pero no lo son, va a suceder lo mismo. Se van a enfurecer, van a dejar de hablarnos, incluso si pudieran nos matarían. Pero como no pueden, porque pues le tienen temor también a la ley, pero yo creo que si la ley se uniera con ellos y la religión se uniera con ellos, ya nos hubieran apedreado. Ya estaríamos también muertos y también ya estaríamos con el Señor ya presentes ahí en ese momento. Así que a estas personas del Sanedrín no les gustó que les hayan dicho culpables. A estas personas no les gustó que les dijeran es necesario obedecer primero a Dios que a ustedes. Ellos lo que hubieran querido era, si es cierto, vamos a dejar de hablar de Jesucristo y vamos a seguir hablando del Pentateuco, vamos a seguir hablando de los israelitas, vamos a seguir hablando de Jehová, pero vamos a dejar a un lado a Jesucristo. El problema no era hablar de Dios, mis hermanos. El problema era hablar de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Recuerden, creo que ya también se los enseñé, que el decir que alguien era hijo de Dios no era cualquier cosa, mis hermanos. Porque el decir soy hijo de Dios era parecernos a Dios, ser igual que Dios, y por eso se enojaban de nuestro Señor Jesucristo. Así que estos hombres que decían que eran hijos de Dios o que eran seguidores de Jehová, en lugar de caer derrotados, empiezan a querer matar a los apóstoles. Por eso nosotros, mis hermanos, escuchamos tantas y tantas acusaciones y ellos siguieron acusando también y decían, tenemos que matarlos para que se acabe esta plaga. ¿Cuál era la plaga que querían acabar, mis hermanos? ¿La plaga de Dios? No. ¿La plaga de una nueva denominación? No. Querían acabar con la plaga de los cristianos, los nazarenos, los del camino, los seguidores de este hombre. O sea, estaban en contra de Cristo. Por eso es que es tan importante, mis hermanos, que entendamos que no les duele que hablemos de Dios. A la gente háblale de Dios y la gente te acepta. A la gente háblale de que Dios te va a sanar, de que Dios te va a ayudar, de que pídele a Dios y te aceptan. Pero cuando les dices, pero todo debe de ser solamente a través de Cristo, es cuando brincan. ¿Y por qué tiene que ser solamente a través de Cristo? Yo lo puedo pedir directamente con Dios, o yo lo puedo pedir por medio de mi religión, o yo lo puedo pedir por medio de mi profeta. ¿Por qué tiene que ser por el nombre de Cristo? El problema es ese, y ellos eran lo que traían, los del Sanedrín, los del concilio, los fariseos, lo que traían en ese gran problema era que Cristo los estaba confrontando. O los cristianos, pero en sí es Cristo. Dios y nuestro Señor Jesucristo los estaba confrontando. Ustedes son culpables, ustedes quieren callarme, ustedes no quieren que mi hijo sea conocido por todos, y ellos seguían tan enojados y fue tanta su furia, fue tanto su enojo que no se dieron cuenta que Dios los estaba invitando al arrepentimiento. Yo espero y entiendas esto, mi hermano. Cada vez que tú predicas a Cristo Jesús como el único camino, la verdad y la vida y la resurrección, tú lo que estás haciendo no es atacando a los demás, tú estás invitando a la gente al arrepentimiento. Cuando tú le dices, es que Jesucristo es el camino, y ellos se enojan porque defienden su religión, tú no estás atacando su religión, tú les estás diciendo, mira, ven, arrepiéntete, acércate a Cristo, Él es el único camino que te puede dar la salvación y la vida eterna. Y yo te digo esto de que mucha gente te acepta que les hables de Dios, porque si tú
pones un link, pones un anuncio o le hablas a alguien y les hablas de Dios, te escuchan. Te llegan y te dicen, ay, qué bonito hablas de Dios. Pero cuando empiezas a hablarles de Cristo, a mí me ha pasado, y no sé si a ti también, muchas veces que empiezan y dicen, pues yo soy católico, pero yo también tengo mi relación con Dios. Pues yo soy testigo de Jehová y yo tengo mi relación con Dios. Pues yo soy Cristo vive y también tengo mi relación con Dios. Y yo soy esto y también tengo, o sea, te aceptan. ¿Por qué viven entre ellos bien? Porque no estás hablando la verdad, no están hablando la verdad, porque la verdad es la que duele y con la que te quieren matar. Y el Sanedrín lo que quería era acabar con ellos, mas sin embargo, siempre, gracias a Dios, de verdad, mis hermanos, siempre Dios pondrá a alguien que interceda por nosotros. Siempre Dios va a levantar a alguien que interceda por nosotros. Y en este caso, con los apóstoles, al que Dios levantó fue a Gamaliel. Gamaliel fue levantado por Dios para interceder y no poder terminar con la obra que ellos querían terminar, que era la obra de Cristo. Nosotros, mis hermanos, permanecemos hasta el día de hoy porque Dios ha levantado a alguien para que nos dé la palabra y para que nosotros podamos predicarla. Dios siempre tiene a alguien aguardándose porque Dios, o más bien nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que la iglesia iba a permanecer hasta que Él viniera. La obra de Dios va a permanecer, mis hermanos. Estemos o no estemos vivos, la iglesia de Cristo va a permanecer, la obra de Dios va a permanecer hasta que Cristo venga. O sea, yo me voy a morir y ustedes van a decir, ¿y quién se va a quedar en el lugar del pastor? Va a venir otro porque Dios siempre se va a proveer de alguien que predique la verdad. La obra va a permanecer hasta el fin. Y hablando de Gamaliel, mis hermanos, hablando de Gamaliel, dicen el 34 y 35. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros vais a hacer respecto a estos hombres. Mis hermanos, esta palabra mirad por vosotros era una advertencia de Dios a través de Gamaliel. Dios siempre va a confrontar a aquellos que nos atacan. Quizá ya tengan la conciencia cauterizada, quizá ya no quieran saber nada del cristianismo, quizá ya estén cansados de que Cristo, pero Dios siempre va a prevenir a aquellos que están en contra de nosotros por medio de la conciencia, por medio de la palabra o por medio de alguien. Y aquí Gamaliel fue usado por Dios para decir, miren por ustedes, o sea, tengan cuidado de lo que van a hacer. Dios usó a Gamaliel para que intercediera por la obra de él mismo. Dios siempre va a utilizar a alguien. Yo no sé si recuerdes a Ciro de Persia. Ciro de Persia no era hijo de Dios, Ciro de Persia era enemigo de Dios, mas sin embargo Dios lo escoge para que empiece a amar la obra de Dios y escoge a Ciro de Persia para liberar a los judíos y que iniciaran la construcción o reconstrucción del templo. Entonces Dios siempre va a escoger a alguien para que interceda por nosotros o por los que vivimos o predicamos la verdadera obra de Dios para que continúe. Y de esta manera Gamaliel dice, tengan cuidado. Él intervino para ayudar a los apóstoles, pero también para proteger al concilio o Sanedrín, ya que él sabía que la obra era de Dios. Dios ya le había mostrado a Gamaliel que la obra sí era de Dios. Y Gamaliel quería proteger las dos partes, pero sin pasarse a un lado
al otro porque sabía que lo único que pasaría si él se iba abiertamente con los cristianos, pues también lo iban a rechazar. Entonces él utilizó su posición dentro del Sanedrín, dentro del concilio, para interceder por los apóstoles, pero también de una manera para defender a los del Sanedrín. ¿Por qué digo que para defender? Porque si ellos abiertamente hubieran acabado con los apóstoles, mayor juicio hubieran tenido. Acuérdense que la palabra de Dios nos habla que aquel que sabe lo bueno y no lo hace también es pecado y será más culpable. Entonces ellos estaban escuchando una verdad de Dios y Gamaliel tenía que interceder también por ellos. Gamaliel se levanta para pedir prudencia, para que tengan cuidado, para que tengan esa prudencia antes de llegar a una conclusión que podría perjudicarlos más adelante. Por eso les dijo, mirad por vosotros. No les dijo, miren por los apóstoles. No les dijo, tengan cuidado de esos hombres. No les dijo, cuídense porque esos hombres pueden levantarse en armas. No, él les dijo, miren por ustedes mismos. Tengan cuidado de ustedes mismos, tengan cuidado de la decisión que van a tomar. Los apóstoles habían sido arrestados por predicar en el nombre de Jesús. Ahora se enfrentaban ante el Sanedrín con el propósito de terminar con ellos y con la iglesia. El Sanedrín estaba dispuesto a acabar. Acuérdense que ese era el propósito y ese ha sido el propósito de todos los que se levantan en contra de la iglesia. No, el propósito de ellos no es acabar nada más contigo. El propósito de ellos no es acabar nada más con la denominación. El propósito de ellos era acabar con todos los cristianos, que no quedara ni uno solo. Ellos creen eso. El enemigo cree eso, mas sin embargo Dios nos ha mostrado a través de las Escrituras, a través de la Biblia, que Dios siempre se provee de uno que es levantado por Él mismo para que la obra continúe. Siempre Dios nos lo ha mostrado y sabemos que siempre habrá alguien que será levantado por Dios para que la obra del mismo Dios permanezca y prevalezca. Así que este Gamaliel no trató de defender abiertamente a los apóstoles porque sabía que lo podían atacar, pero lo que hace es tengan cuidado ustedes de ustedes mismos. Y este es el 36 y el 37, es parte de nuestro estudio o del nombre del estudio. No quiere decir que voy a empezar, ¿verdad? Pero sí es parte del entendimiento de que si la obra es de Dios. Dice así en el 36 y 37, porque antes de estos días se levantó Teudas, ya ni sabemos quién es Teudas, ¿verdad? Diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, tampoco sabemos quién es él, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. ¿Qué es lo que está explicando aquí Gamaliel? Que, si la obra es de Dios, ya más adelante lo vamos a ver, no va a haber poder humano que la termine, que la... Pero si la obra no es de Dios, cuando se muera el líder, se va a acabar todo. Se va a acabar todo. Ya sea Teudas o Judas el Galileo, ellos murieron, se levantaron queriendo hacer algo, mas sin embargo al morir ellos ya no hubo seguidores. Ya aquí yo no me preocupo, mis hermanos, si yo me muero, porque la idea y el propósito por el cual yo predico la verdad no es para que me sigan a mí, sino porque la obra es de Dios y tiene que continuar. Y alguien va a continuarla. Así que Gamaliel les dijo que si su causa de los apóstoles era humana, desaparecería, pero si era de Dios, no podrían destruirla. Y también les advirtió que si era una obra de Dios, ellos se
encontrarían no luchando contra los apóstoles, sino luchando contra Dios. Y eso es lo que nos debe de dar esa paz a nosotros, mis hermanos, esa seguridad, esa confianza, esa paz, ese consuelo de que ellos no están peleando contra nosotros. Nadie de los que se levantan en contra de nosotros está peleando contra nosotros. Ellos están peleando contra Dios. ¿Y quién es el que va a defender la causa? Dios. ¿Quién es el que nos va a respaldar? Dios. Por eso es importante, mis hermanos, que estemos seguros de que la obra que tú predicas, de la obra que tú defiendes, de la obra que tú vives, es la obra de Dios. Porque de esa manera puedes estar tranquilo, sin ninguna preocupación. Así que Gamaliel inicia su defensa y su prevención recordándoles dos casos anteriores, el de Teudas y el de Judas el Galileo. Quienes lideraron revueltas fueron asesinados, fueron muertos y sus seguidores se dispersaron. Gamaliel les expone algo que nos debe de dar una total confianza también a nosotros. La obra que no es de Dios no prosperará eternamente. ¿Qué significa esto, mis hermanos? La obra que no es de Dios no prospera eternamente, significa que al final tendrá su pago. O sea, puede prosperar y puede permanecer hasta el fin terrenal, sí. Probablemente va a llegar Cristo y esa obra va a seguir, mis hermanos. Probablemente la obra X, no voy a decir cuál obra, pero cualquier obra puede terminar, llegar hasta el fin cuando Cristo venga. Y mucha gente va a decir, entonces esta obra sí era de Dios. No. Yo estoy hablando de la obra eterna. Y eso es importante para cada uno de nosotros. La obra que tú estás viviendo es de Dios. Porque si la obra que tú estás viviendo no es de Dios, no está respaldada por Dios, esa obra va a terminar perdiéndose en la condenación. Pero si la obra que tú estás viviendo es la obra respaldada por Dios, esa obra va a vivir eternamente. Y esto es importante que lo entendamos, mis hermanos, porque de esta manera podemos asegurar nuestra salvación, confirmar nuestra salvación, lo que los apóstoles era lo que decían. Por eso decían, es necesario obedecer primeramente a Dios y a los hombres, y eso los llena de temor a cualquiera, porque te podrán estar ataque y ataque y ataque y ataque, pero si tú dices yo voy a permanecer fiel al Señor, entonces el enemigo va a decir esa obra es de Dios, esa obra es de Dios. Así que mis hermanos, esto que es de carácter humano se va a terminar, y va a terminar en el olvido, y si no, va a terminar en el juicio del trono blanco. En el juicio del trono blanco es donde van a decir, oye Señor, pero nosotros hicimos milagros, nosotros predicamos, nosotros hicimos muchas cosas que tú ordenabas. Sí, pero no pasaste por el crisol. Así que al juicio y al fuego eterno. Yo pregunto, ¿dónde están los primeros grupos de opositores que trataron de engañar a la iglesia primitiva? Ahorita, como Teudas o como Judas el Galileo. ¿Dónde están? En el olvido, mis hermanos. Ya no existen. Mucha gente ha querido buscarlos y no existen. ¿O dónde está ese falso profeta llamado Elimás, el mago? El cual también resistía a los apóstoles. Dice en el versículo 6 y 8 del capítulo 13, no lo busquen, de Hechos, dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, Sergio, el varón prudente, llamó a Pablo y a Bernabé, deseaba oír la palabra de Dios. O sea, este hombre, que era un procónsul, quería oír la palabra de Dios, pero dice, pero les resistía Elimás el mago,
Pues así se traduce el nombre de Bar Jesús, procurando apartar de la fe al procónsul. No es el mago que quería comprar los beneficios del Espíritu Santo o las sanidades. No, este Bar Jesús o Elimás el mago lo que hacía era o procuraba apartar de la verdad a aquellos que querían escuchar la verdad. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que hay muchos que ni comen ni dejan comer, ni entran al reino celestial ni dejan entrar al reino celestial a los que quieren. Oye, mira, ya se predica la verdad. No, no vayas para allá. Mejor vente acá conmigo. Ellos van a recibir su pago, mis hermanos. Ellos van a recibir su pago. Y esa es la tranquilidad y la paz que debe de haber en nuestro corazón, mis hermanos. Nosotros debemos de permanecer y no debemos. Nosotros permanecemos porque Dios es el que nos levanta y el que nos sostiene. Nosotros permanecemos porque la obra es de Dios. Entonces nosotros seguimos predicando la verdad y ellos, igual que Bar Jesús o que Elimás el mago, que es el mismo, procuran apartar de la fe a la gente. No quieren que vengan al conocimiento de la verdad. Ellos van a recibir su pago, mis hermanos. Así como este judío, este hombre Bar Jesús, recibió su pago y además ya ni se sabe de él. Únicamente está ahí en las escrituras con cuál es el propósito de que esté, para que nos demos cuenta de lo que sucede con aquellos falsos maestros o falsos líderes. También en el capítulo 1 del libro de San Juan, de la tercera carta a Juan, nos dice en el versículo 9 y 10, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, otro, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace él, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con esta cosa, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de las iglesias. Mis hermanos, Diótrefes era otro enemigo de la fe, otro opositor de la fe, y cuando llegaba un verdadero hermano a querer predicar la verdad, él los rechazaba. Y yo no sé si les he platicado, hay mucha gente que les predicamos la verdad y en lugar de que te sigan invitando para que prediques la verdad, no, te rechazan, ya no te quieren ver y aparte les dices ni te juntes con ellos. Ya no nos invitan. Bueno, mis hermanos, así sucede. ¿Por qué? Porque les molesta escuchar la verdad, porque son enemigos de la verdad. Y Diótrefes terminó en nada. Diótrefes también, igual que Judas el Galileo, igual que Elimás el mago, igual que los otros y otros y otros y muchos otros que aparecen en las escrituras y que nosotros hemos visto, han desaparecido. Y aquellos que permanecen, va a desaparecer su obra en el juicio del trono blanco. Así que mis hermanos, muchos se están levantando, muchos se están desviando a la gente, muchos están haciendo mercadería con la fe, pero ellos recibirán su pago. Y esto es importante que nosotros tengamos esa paz y esa tranquilidad y esa seguridad de que la obra es de Dios. Hechos 5, 38 y 39. Continuamos con los versículos, mis hermanos. Dice, y ahora les digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Aquí Dios utiliza a Gamaliel para dejar en paz a los apóstoles. Mucha gente es utilizada por Dios para dejar en paz a los verdaderos cristianos, para que sigamos. Así que mis hermanos, es importante que nosotros también entendamos que nosotros no somos protestantes. Nosotros no protestamos en contra de las demás denominaciones o de las demás religiones. Nosotros no protestamos en contra de ellos. Nosotros predicamos la verdad.
predicamos a Jesucristo resucitado, predicamos a Jesucristo, el cual nuestro Dios levantó con la diestra, lo exaltó a lo sumo y lo hizo príncipe y salvador y perdonador de todos aquellos que van al verdadero arrepentimiento. Es importante que entendamos eso. Nosotros predicamos a Jesucristo resucitado. Nosotros predicamos la salvación y la vida eterna únicamente a través de Cristo, no de una denominación, no a través de un falso profeta, no a través de nadie más, sino únicamente a través de Cristo Jesús. Y de esta manera nosotros podemos decir que la obra es de Dios. Y aquí Gamaliel les dice, si no es de Dios la obra de estos hombres, se va a terminar, va a quedar en nada. Pero si es de Dios la obra, es mejor que se hagan a un lado, porque no van a estar luchando contra ellos, sino que estaban luchando contra Dios. Mis hermanos, cuando estamos seguros que la obra es de Dios, no hay nada que nos detenga, porque sabemos que Él nos respalda. Pero yo pregunto nuevamente, ¿cómo puedo estar seguro que la obra es de Dios? ¿Cómo podrías asegurar que la obra que vives y que predicas es obra de Dios? ¿Tú cómo podrías decirlo? Y yo la respuesta que te doy es por la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios te muestra si tu obra que estás viviendo y predicando es la obra de Dios. Porque la Biblia es la que nos respalda. La Biblia es la que nos da la confianza. La Biblia es la que nos da la seguridad que la obra es de Dios. Por eso es que cuando alguien llega y te quiere confrontar o atacar o decir que estás mal, tú nada más le dices, muéstramelo bíblicamente. Muéstrame en la Biblia que estoy enseñando mal. Muéstrame en la Biblia que estoy predicando falsedad. Muéstrame en la Biblia que estoy equivocado. Muéstrame en la Biblia que esta obra no es de Dios. Y todos terminan callados. Nadie puede atacar la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Nadie puede atacar la obra que nosotros predicamos, porque la misma palabra de Dios o la Biblia es la que nos respalda. Así que por medio de la palabra de Dios nosotros afirmamos y confirmamos que la obra es de Dios. Espero y estemos entendiendo, mis hermanos, porque muchos han dicho que su obra es de Dios. Muchos, hay miles que dicen que la obra que hacen es de Dios, pero la misma Biblia los ha desenmascarado. A la luz de la Biblia, ellos caen desenmascarados, ellos caen avergonzados, su obra se desvanece. No es que ya deje de existir, cuando digo su obra se desvanece es conforme a la Biblia. ¿Sí? Un unitario puede decir, es que mi obra es de Dios, pero a la luz de la Biblia se desvanece su obra. Un testigo de Jehová puede decir, es que mi obra es de Dios, pero a la luz de la Biblia su obra se desvanece. Y así muchas obras de muchas religiones, de muchas denominaciones, a la luz de la palabra se desvanece, se vuelve nada y se vuelve una obra humana. Así que mis hermanos, muchos que digan esto, necesitamos verlo que a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, porque la Biblia es la que los va a exhibir, la Biblia los va a desenmascarar y la Biblia los va a avergonzar. Y quizá no caigan avergonzados delante de nosotros, pero van a caer avergonzados delante del Dios Todopoderoso, porque Dios es el que levanta su diestra. Entonces yo te pregunto, ¿la obra que tú vives y que tú predicas está respaldada por la diestra de Dios? ¿Por la diestra de su justicia? ¿De verdad? O sea, tú puedes estar seguro que Dios extendió su diestra para que tú continúes con tu obra. ¿O la obra vas a caer avergonzado, o Dios no va a levantar la diestra? Es importante todo esto, porque yo te pregunto, ¿cuántas doctrinas conoces que han dicho que su obra es de Dios, pero a la luz de la Biblia se muestran falsas? ¿Cuántas?
Hemos conocido infinidad, mis hermanos. Muchísimos dicen que es obra de Dios, pero empezamos a verlo a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, y empiezan a caer. Esta no, esta no, esta no. Estos son legalistas, estos son religiosos, estos viven a través de la ley, estos viven a través de la denominación, estos viven a través de tradiciones humanas, estos y todo lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Ustedes predican más de las tradiciones que predicar más de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, yo te invito a que veas a través de la Biblia si lo que predicas y lo que vives es respaldado por Dios. Porque muchos podrán decir que la obra es de Dios, pero no se trata de lo que digan, sino que se trata de lo que la Biblia los respalde. En todo, la Biblia te tiene que respaldar en todo. No es a medias, no es un poco, no es nada más una tibieza, no es quitar esto y añadir aquello y esto no me gusta. Todo tiene que ir respaldado por la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia, palabra de Dios, te está respaldando, quiere decir que la obra es de Dios y que Dios ha extendido la diestra de su justicia. Así que para que digamos que la obra es de Dios, debemos estar seguros que la Biblia está hablando por nosotros. Yo te pregunto nuevamente, ¿la Biblia habla por ti? ¿La Biblia te defiende? ¿La Biblia está diciendo si es la obra de Dios o si es mi obra? Porque la Biblia es palabra de Dios y la Biblia tendría que estar diciendo, sí, yo he levantado a este hombre, yo he levantado a esta mujer, yo he levantado a este niño, porque Dios ha extendido su diestra. Muchos criticaron a los apóstoles, muchos atacaron a la iglesia primitiva, pero la obra era de Dios y no pudieron callarlos, no pudieron atemorizarlos, no pudieron exterminarlos. Al contrario, cada día se levantaban con más fuerza y con más confianza en que la obra era de Dios. Por eso, ya en los últimos versículos vemos a estos apóstoles, a esta iglesia primitiva, a estos seguidores de Cristo, que se gozaban por ser dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Dios. Cantaban, se alegraban, decían gracias Señor, porque de esta manera vemos que se está cumpliendo, ¿qué? La Escritura. La Escritura. Yo digo, o pregunto, ¿se está cumpliendo la Escritura con tu vida? Se está cumpliendo la Escritura y te están vituperando o te están atacando por causa de Cristo o por causa de tu pecado. Mis hermanos, la iglesia primitiva estaba segura que la obra era de Dios, porque habían sido testigos presenciales, estaban viendo el cumplimiento de las Escrituras en sus mismas vidas, en la vida del Mesías, en la vida de los apóstoles, en la vida de los profetas, en todo estaban comprobando que se estaba cumpliendo la Escritura. Pero lo más importante que ellos veían, que se estaba cumpliendo la Escritura en la vida de ellos. La iglesia primitiva estaba comprobando que Dios los respaldaba porque se estaban cumpliendo las Escrituras en ellos. Vuelvo a preguntarte, ¿se están cumpliendo las Escrituras en ti? Ellos con toda seguridad y confianza podían decir que sí, pero yo te pregunto, ¿tú sí puedes decir con toda seguridad que sí? Te voy a hacer estas últimas preguntas ya para terminar. ¿Puedes asegurar que la obra que tú vives es de Dios? ¿Puedes asegurar que la Biblia te respalda en todo momento? ¿Puedes asegurar que estás respaldado por Dios? ¿Puedes asegurar, y esta es la más importante, que Dios te dejará entrar a su reino? Porque podrás permanecer aquí en la congregación, podrás permanecer leyendo, orando, predicando, pero ¿podrás estar seguro que entrarás al reino de Dios? Los apóstoles estaban seguros, por eso se gozaban en el Señor, porque todas las respuestas habían sido afirmadas y confirmadas. Ellos sabían que Dios iba delante de ellos como poderoso guerrero. Ellos sabían que Dios los llevaba de victoria en victoria. Ellos sabían que Dios, el día que llegaran delante de Él, los dejaría entrar a su presencia. Yo te pregunto a ti,
¿Tú estás seguro que vas a entrar a la presencia del Señor? Con tus imperfecciones, porque Dios no quiere que seas perfecto aquí en la tierra. Pero ¿estás seguro que estás respaldado por Dios? Es importante eso, porque ellos sabían que sí, y por eso se gozaban. La iglesia primitiva lo sabía, y la iglesia primitiva oró por ti y por mí, para que nosotros también fuéramos esas piedras con las que se está edificando la iglesia. Esa es parte de la iglesia primitiva, esa parte de la iglesia verdadera, esa parte de la obra que es de Dios. Vamos a orar, mis hermanos.